El violador Batman. El violador Batman es ciertamente un apodo extraño, y al principio suena como si pudiera ser una broma. Pero este delincuente sexual en serie no debe ser subestimado. Un oportunista que ha atacado principalmente en la ciudad de Bath, Inglaterra, el violador Batman ha atacado al menos a 17 mujeres, aunque es totalmente posible que tenga más víctimas de las que la policía aún no sabe. El atacante en serie es el sujeto de la investigación de violación en serie más larga de Gran Bretaña y ha eludido su captura desde 1991. La investigación de sus crímenes ha sido denominada Operación Águila y fue dirigida por el inspector detective Paul James, hasta su retiro de la fuerza policial de Avon y Somerset en 2012. Al hablar con los medios sobre el caso, James lo describió como una de las investigaciones más complicadas y prolongadas que la fuerza ha emprendido jamás. Las autoridades creen que el delincuente atacó por primera vez el 21 de mayo de 1991, cuando atacó a una mujer de 36 años, mientras intentaba estacionar su coche en Coronation Avenue en Bath. Uno de sus últimos ataques fue 8 años después, el 26 de enero de 1999, cuando intentó asaltar a una mujer de 39 años en Forester Lane. Sin embargo, huyó al escuchar a la mujer gritar por ayuda. Mientras corría, dejó caer una gorra de béisbol gris descolorida con un logo de Batman Forever verde en el frente. Así es como obtuvo su nombre. Poco después de esta emboscada fallida, el hombre secuestró a otra joven en una calle cercana. Su último ataque conocido fue en mayo del 2000, cuando intentó robar el coche de una mujer de 26 años, cuya hija de 7 años estaba dormida en el asiento trasero. Afortunadamente, no tuvo éxito. Según la policía, todos los ataques del delincuente, salvo uno, han sucedido en Bath. La única anomalía fue un asalto en Kingswood, cerca de Bristol, donde secuestró y agredió sexualmente a una mujer de 19 años en septiembre de 1996. Aunque no identificado, la fuerza policial de Avon y Somerset ha logrado elaborar un perfil bastante completo del atacante en serie. Las autoridades creen que el delincuente tiene un conocimiento geográfico detallado de Bath y opera en un área de caza específica. Sus ataques a menudo ocurren durante los meses de invierno cuando está oscuro la mayor parte del día, entre las 6 y las 8 de la noche, pero también a veces entre la 1 y las 3 de la mañana. Elige como objetivo a mujeres solas que acaban de regresar a su coche o que están paradas en su vehículo. Desde aquí, secuestra a las mujeres a punta de cuchillo y usando su propio coche, las lleva a un área aislada en el sur de la ciudad antes de agredirlas sexualmente. También se sabe que usa una banda elástica para el cabello de color rosa como venda y además tiene un fetiche por las medias, hasta el punto de que si su víctima no lleva ninguna, las hará ponerse un par nuevo que él ha traído a la escena. Él removerá la ropa interior de su víctima, pero les hará ponerse de nuevo sus medias o ponerse el par que él ha suministrado para poder rasgarlas durante el asalto. Después, el delincuente lleva a las mujeres de regreso al área de donde fueron tomadas antes de huir. A diferencia de muchos otros delincuentes en serie, el violador Batman no se dirige a ningún grupo de edad en particular ni asalta exclusivamente a mujeres con un cierto aspecto. Ha atacado a niñas tan jóvenes como de 16 años. Las fuerzas del orden han añadido que creen que el perpetrador tiene un empleo no calificado o semicalificado, puede tener conexiones con Oldfield Park en 1991, puede vivir hacia el sur de Bath Thorpe Claverton y a veces lleva un condón. Se sabe que siempre viste de negro y lleva una gorra de béisbol, y la madre a la que intentó robarle el coche en el año 2000 lo describió como afeitado, con una cicatriz debajo de su labio inferior y unos distintivos ojos azules. La policía sospecha que puede tener condenas previas por delitos de coche debido a la facilidad con la que rompe en los vehículos. El perpetrador de estos delitos también es conocido por sus largos periodos de inactividad. Entre octubre de 1991 y noviembre de 1994, parece que no cometió ningún delito. También estuvo inactivo desde noviembre de 1994 hasta junio de 1996. Los investigadores han teorizado que hubo otros ataques durante esta actividad de Llewellyn, pero que no se informaron o aún no se han vinculado al delincuente. Sin embargo, un portavoz de la policía también sugirió que puede ser que él venga a la zona con poca frecuencia, quizás por trabajo, o que no cometa delitos mientras está en relaciones. También se ha postulado que el culpable entraba y salía de prisión, o estaba lejos de la zona mientras servía en las Fuerzas Armadas. En octubre del 2000, la constabularía de Avon y Somerset entregó folletos a 25,000 hogares en Bath,
convirtiéndolo en la mayor distribución de folletos en la historia de las investigaciones criminales británicas. El folleto pedía a las residentes femeninas que completaran una lista de verificación sobre amigos, conocidos, colegas, vecinos o parientes que podrían encajar en el siguiente perfil. Hombre blanco, de complexión delgada o media, entre 30 y 50 años, conoce bien Bath, tiene una conexión con Bristol, en particular Kingswood, sabe conducir, tiene un fetiche por las medias, donde podría pedir a las parejas sexuales que usen medias y disfruta rompiéndolas. A veces usa gorras de béisbol y ha despertado sospechas con ausencias de su hogar durante la noche y las primeras horas de la mañana. Aunque esto no parece haber dado lugar a ninguna pista exitosa, alrededor del mismo tiempo, el programa Crime Watch de la British Broadcasting Corporation también presentó un segmento sobre el caso, donde las fuerzas del orden apelaron al público para obtener información. Después de que se emitió el programa, las autoridades recibieron llamadas de 6 mujeres que fueron víctimas del violador Batman y que no habían denunciado previamente. Los investigadores también recibieron los nombres de varios sospechosos potenciales, incluido el hijo de un diplomático británico. Ni el nombre del diplomático ni el de su hijo se han hecho públicos, pero las fechas de inactividad del delincuente coinciden con las fechas en que el hijo estaba fuera del país con su padre. Aunque los detectives visitaron el país donde estaba su padre para averiguar si se habían producido ataques similares mientras él y su hijo estaban allí, no ha habido confirmación de si esto fue así o no fue el caso. De hecho, no ha habido artículos sobre el diplomático o su hijo en relación con el caso del violador Batman. En enero de 2001, los servicios de ciencias forenses en el Reino Unido utilizaron la técnica de perfil de ácido desoxirribonucleico, bajo número de copias o de bajo número de copias, para aislar las huellas dactilares de ácido desoxirribonucleico del delincuente. Para comparación, comenzaron a tomar muestras de alrededor de 2.000 hombres, cuyos nombres habían surgido en la investigación. Sin embargo, esto no parece haber impulsado el caso más adelante. Las autoridades que investigan el secuestro y asesinato de Melanie Hall, de 25 años en junio de 1996, no han descartado una conexión entre el asesinato y la participación del violador Batman. Melanie desapareció después de una noche de fiesta en Bath, y se sabía que el violador Batman había intentado robar un coche a una mujer a punta de cuchillo en la misma zona de la ciudad, solo horas antes de que Melanie fuera secuestrada. Hasta agosto de 2021, aún no hay nuevas actualizaciones en el caso. Aunque las autoridades han confirmado que el caso aún está activo y se está investigando, el culpable aún no ha sido llevado ante la justicia. Los investigadores creen que hay más víctimas de él que no se han presentado, y les parece extraño que haya estado inactivo durante 2 décadas. No han descartado la posibilidad de que ahora esté muerto. Si tienes alguna información sobre el violador Batman, puedes llamar a Crime Stoppers de forma anónima al 0800-555-111. El asesino del Valle del Río, Connecticut. Fue a mediados de los años 80, cuando 3 jóvenes mujeres desaparecieron de la ciudad de Claremont, en New Hampshire, en los Estados Unidos. En 1985 y 1986, se descubrieron 2 conjuntos de restos esqueléticos a 1000 pies de distancia entre sí, en el pueblo de Kellyville. Aunque el mal estado de los cuerpos dificultó a los expertos determinar su causa de muerte, finalmente se estableció que estas pobres jóvenes habían sucumbido a heridas de cuchillo. En algún momento entre el hallazgo de estos 2 cuerpos, se encontró el tercero. Esta víctima también murió a causa de un ataque con cuchillo. Como resultado de estos descubrimientos, los investigadores comenzaron a preguntarse si había un asesino en serie operando en la zona. Comenzaron a investigar homicidios anteriores en New Hampshire y lentamente comenzaron a unir las piezas. Había un asesino en serie caminando libre el 24 de octubre de 1978, Kathy Millikan, una joven de 27 años que trabajaba para una editorial. Estaba fotografiando aves en la reserva de humedales Chandler Buck en New London, New Hampshire. Sin embargo, ella nunca volvió a casa esa noche. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado a pocos metros de donde fue vista por última vez. Tenía 29 heridas de cuchillo. Varios años después, el 25 de julio de 1981, Mary Elizabeth Critchley, una estudiante de 37 años de la Universidad de Vermont, desapareció cerca de la Interestatal 91, en la frontera entre Massachusetts y Vermont. El 9 de agosto, semanas después, su cuerpo fue hallado en un bosque a lo largo de Unity State Road, en Unity, New Hampshire. Debido al estado de descomposición, el médico forense no pudo determinar la causa de la muerte de la joven.
Luego, el 30 de mayo de 1984, Bernice Quartermanch, una auxiliar de enfermería de 17 años, salió con la intención de hacer autostop para ver a su novio en Newport. Fue vista por última vez por la madre de su novio en Claremont y planeaba hacer autostop a lo largo de la Ruta 12 de New Hampshire. Sin embargo, Bernice nunca llegó al trabajo de su novio y luego fue reportada como desaparecida. 2 años después, en abril de 1986, un pescador encontró sus restos. El examen forense del cuerpo de Bernice reveló que había sufrido una lesión en la cabeza y múltiples heridas de cuchillo en el cuello. El 20 de julio, menos de 2 meses después de la desaparición de Bernice, Ellen Freed, una enfermera supervisora de 27 años en el Hospital Regional Valley en Claremont, hizo una parada nocturna para usar un teléfono público en la zona. Habló con su hermana durante 1 hora antes de comentar que había un coche que iba y venía en las cercanías, algo que le pareció extraño. Luego, Ellen se alejó del teléfono brevemente para verificar que su motor arrancaría antes de volver. Charló con su hermana unos minutos más antes de colgar. Al día siguiente, Ellen no se presentó a trabajar y su coche fue encontrado abandonado en la carretera de Jarvis Hill, a unas millas de donde había usado el teléfono público. 1 año después, en septiembre de 1985, sus restos fueron encontrados en un área boscosa cerca de las orillas del río Sugar en Kellyville. Una autopsia mostró que había sido apuñalada varias veces y sexualmente asaltada. El 10 de julio de 1985, Eva Morse, una madre soltera de 27 años, fue vista haciendo autostop cerca de la frontera de Claremont y Charlestown, en New Hampshire, en la Ruta 12. Esta fue la última vez que se vio con vida a la joven en 1986. Sus restos fueron encontrados por leñadores a unos 500 pies, de donde se descubrieron los restos de Mary Elizabeth Critchley en 1981. Había evidencia de que había sido apuñalada en el cuello. Y aún así, los casos continuaron. El 15 de abril, 1986, Linda Moore, de 36 años, hacía jardinería fuera de su casa en Saxtons River, Vermont. Se informó que vivía a la vista de la Interestatal 91. Por la noche, su esposo regresó a casa y la encontró muerta debido a múltiples heridas de arma blanca, y la casa estaba en desorden, mostrando que había tenido lugar una lucha. El ataque a Linda se vinculó con los asesinatos del Valle del Río Connecticut, debido al momento y la naturaleza violenta del ataque, que involucró un cuchillo. A pesar del hecho de que este asesinato es bastante diferente a los demás, ya que la mujer de 36 años fue atacada dentro de su casa, y su cuerpo no fue abandonado en el bosque después. Testigos reportaron a un hombre corpulento de cabello oscuro con mochila azul merodeando la casa ese día. Se describió que tenía entre 20 y 25 años, con una cara algo redonda y gafas con montura oscura. También estaba afeitado. 1 año después del fallecimiento de Linda, se realizó y publicó un retrato hablado del hombre, aunque nunca se le ha identificado. El 10 de enero, 1987, Barbara Agnew, enfermera de 38 años, desapareció cuando regresaba a casa de una salida de esquí con amigos en Stratton, Vermont. Esa noche, un conductor de quitanieves halló su BMW verde en un área de descanso rumbo al norte por la I-91 en Hartford, Vermont. La puerta estaba entreabierta y había sangre en el volante del vehículo. En marzo de 1987, apenas unos meses después, el cuerpo de Bárbara fue hallado cerca de un manzano en Heartland. Había sido apuñalada hasta la muerte. Los investigadores notaron que había habido una fuerte tormenta de nieve en la noche de la desaparición de la mujer de 38 años, pero que solo estaba a 10 millas de casa, dejándolos inciertos sobre por qué se habría detenido. Sin embargo, los detectives en línea sugieren que ella prefirió esperar a que la tormenta amainara antes de intentar conducir a casa. Luego, durante unos 18 meses, pareció como si el asesino del Valle del Río Connecticut finalmente hubiera parado. El 6 de agosto, 1988, Jane Borowski, una joven embarazada de 22 años, se detuvo en una tienda de conveniencia cerrada en West Swansea cuando volvía a casa de una feria del condado en Keene, New Hampshire. Afuera de la tienda, Jane compró una bebida en una máquina expendedora antes de volver a su vehículo. Dentro del coche, notó un jeep estacionado junto a ella, y en su espejo retrovisor vio al conductor del jeep caminar alrededor de la parte trasera de su coche. Se detuvo en su ventana y preguntó si el teléfono público fuera de la tienda funcionaba, antes de agarrar a Jane y sacarla del coche mientras la joven de 22 años luchaba. El hombre la acusó de golpear a su novia y preguntó si tenía placas de Massachusetts. Cuando ella les dijo que no,
que tenía placas de New Hampshire. Sin embargo, al hombre no pareció importarle, y en su lugar sacó un cuchillo con el que apuñaló a Jane 27 veces antes de dejarla morir. Después del horrible ataque, la futura madre subió a su coche y comenzó a conducir hacia la casa de un amigo cercano, siguiendo la ruta 52 de New Hampshire. Mientras se acercaba al edificio, notó con alarma que el jeep de su atacante estaba justo enfrente. Cuando Jane llegó donde su amiga, los ocupantes la ayudaron. El jeep dio un giro en U, pasó despacio por la casa y luego aceleró alejándose. Después, Jane fue tratada en el hospital, donde se reveló el alcance del daño hecho a su cuerpo. Había sufrido una vena yugular cortada, 2 pulmones colapsados, una laceración en un riñón y tendones cortados en sus rodillas y uno de sus pulgares. Milagrosamente, tanto Jane como su bebé sobrevivieron al ataque. Jane pudo trabajar con la policía para crear un retrato hablado de su atacante, y también pudo proporcionarles los primeros 3 caracteres de la placa del jeep. Aunque las autoridades pudieron reducir las opciones a 350 vehículos, nunca pudieron localizar el coche exacto, ni al conductor que atacó a Jane. La joven de 22 años también recordó que el perpetrador se aburría cuando ella dejaba de luchar. Tras este asalto, los asesinatos en el Valle del Río Connecticut cesaron. Ha habido varios sospechosos en este caso a lo largo de los años, el primero de los cuales es un joven que confesó el asesinato de una adolescente a mediados de los años 80. Heidi Martin, de 16 años, salió a correr en Heartland, Vermont, el 20 de mayo, 1984, pero no regresó a casa. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en una zona pantanosa detrás de la escuela primaria Heartland, y se descubrió que había sido agredida sexualmente antes de ser apuñalada hasta la muerte. Un joven de 21 años llamado Delbert Tolman confesó el crimen y fue juzgado por ello. Sin embargo, Tolman luego se retractó de su confesión y fue absuelto. Curiosamente, el lugar donde se encontró el cuerpo de Barbara Agnew en 1987 estaba a solo 1 milla de donde se había arrojado el cuerpo de Heidi Martin. Tolman había pasado tiempo a lo largo de los años residiendo en Bellows Falls, Springfield y Windsor, Vermont, así como en Claremont, en New Hampshire. Aproximadamente una década después, en 1996, fue condenado por 2 cargos de conducta lasciva y lasciva con un niño y encarcelado en la prisión del condado de Lake, en Florida, por no cumplir con los requisitos de registro de delincuentes sexuales. Fue liberado en octubre de 2010. El hecho de que todavía se sospecha que está involucrado en el asesinato de Heidi Martin es lo que dio lugar a la teoría de que podría ser el asesino del Valle del Río Connecticut. Sin embargo, en este momento, no hay evidencia disponible públicamente que muestre que Tolman fue el perpetrador o estuvo involucrado en alguno de esos asesinatos. Otro sospechoso en el caso fue un hombre llamado Gary Westover, un parapléjico de 46 años de Grafton, New Hampshire, que le dijo a su tío, un exayudante del sheriff del condado de Grafton, que tenía una confesión que hacer. Westover le contó a su tío, Howard Minan, que en 1987 sus amigos lo recogieron para lo que él creía sería una noche de fiesta. Cargaron su silla de ruedas en la camioneta y el cuarteto se dirigió a Vermont. Aquí, Westover afirmó que secuestraron y asesinaron a Barbara Agnew, la última víctima del asesino del Valle del Río Connecticut, antes de deshacerse de su cuerpo. Westover escribió los nombres de sus amigos y Minan pasó la información a las autoridades, pero sintió que a los investigadores no les interesaba la historia. Westover murió en marzo de 1998, mientras que Minan murió en 2006, aunque le contó a su esposa e hija sobre la confesión de su sobrino antes de su muerte. En agosto de 2006, una de las tías de Westover escribió una carta a Anne Agnew, la hermana de Barbara, con la información proporcionada por el hombre de 46 años antes de morir. Anne reenvió esta carta a una investigadora privada llamada Lynn Marie Carty, quien sospechaba que Westover había conocido a un hombre llamado Michael Nicolau en un hospital de Vermont, y que Nicolau posiblemente era el asesino del Valle del Río Connecticut. Sin embargo, nunca se ha confirmado que ambos se hayan encontrado. Originalmente, Carty fue contratada para investigar la desaparición de la primera esposa de Nicolau, Michelle, quien desapareció de Massachusetts en diciembre de 1988 y cuya familia sospechaba que Nicolau la había asesinado. Con el tiempo, Carty comenzó a sentir que había más en el ex soldado de lo que aparentaba en la superficie. Se informa que Nicolau tuvo una infancia inestable y creció en varios barrios difíciles. Tras ser piloto de helicóptero en la guerra de Vietnam, regresó a los Estados Unidos, con un severo trastorno de estrés postraumático,
y fue tratado por ello. En los años 1980, abrió una tienda de pornografía, pero pronto fue acusado de vender material indecente, y 2 semanas después, su tienda fue robada. No pasó mucho tiempo antes de que el negocio se derrumbara. En 1988, trabajaba como tablarroquero. Sus amigos y asociados afirmaron que se ganaba la vida trabajando en trabajos ocasionales y vendiendo cocaína al margen. Algunos de ellos también notaron que sentían que Nicolau tenía sed de sangre y afirmaron que había matado hasta 30 civiles durante la guerra. Además, se sabía que había vivido en el área del Valle del Río Connecticut durante todos los ataques, excepto 3, durante los cuales vivía en Virginia. Finalmente, Nicolau siguió a su segunda esposa hasta Florida, donde la mató a ella y a su hija antes de volverse la pistola contra sí mismo. Según informes, perdonó a su hijastro. Según informes de noticias, los investigadores solicitaron que el ácido desoxirribonucleico de Nicolau se comparara con las pruebas encontradas en las escenas del crimen del asesino en serie, pero hay pocos informes sobre lo que sucedió después, con una mención de que los resultados fueron inconclusos. Muchos detectives en línea no creen que Nicolau fuera responsable de los crímenes, comparándolo más con una bomba de tiempo, en lugar de alguien que planificó meticulosamente los crímenes y acosó a las víctimas. Además, muchos sienten que la investigadora privada, Carty, simplemente está tratando de insertarse en el caso para obtener fama o impulsar su negocio. Otros sugieren que varios asesinos estaban involucrados en este caso. Por ejemplo, el asesinato de Linda Moore no parece encajar con los otros crímenes, y es posible que Jane Borowski haya sido atacada por un hombre que la confundió con otra persona. Sin embargo, las autoridades aún consideran que todos los casos están relacionados. Si tienes alguna información sobre el asesino del Valle del Río Connecticut y sus víctimas, puedes contactar a la Unidad de Crímenes Mayores de la Policía Estatal de New Hampshire en el número 603-271-2663. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y especulaciones, y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. También puedes apoyarnos en Patreon por tan solo $2 al mes. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez. Gracias.